La Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional fue el escenario donde se presentó una denuncia de conflicto de intereses que amenaza a la soberanía venezolana sobre la estatal Citgo. El propósito de este evento, como bien lo indicó, es el firma de este acuerdo, con la finalidad de poner una serie de argumentos que están debidamente documentados para que sean valorados en esta comisión de la Asamblea Nacional. Tienen que ver con PDVSA, tienen que ver con Citgo, tienen que ver con el manejo general del proceso de renegociación de deuda y de asunción de la manera como se ha asumido este trabajo en este tiempo. Como punto inicial, ciertamente es pertinente elevar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la sugerencia que se trae que sea a través de una comisión parlamentaria especial la implementación de un fondo para la recuperación de Venezuela con un mandato de protección de activos para los Estados miembros, es decir, para los Estados miembros de las Naciones Unidas. Como antecedente para eso se tiene la resolución 1483 de fecha 22 de mayo de 2003 para Irak. Acoto que todos los documentos los cuales voy a citar acá se los estoy haciendo llegar por correo que me fue indicado por la comisión. Igualmente, como punto previo, es la pertinencia del establecimiento de una comisión parlamentaria especial para el trámite ante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de una orden ejecutiva de protección. Como antecedente para la misma se tiene la resolución 1483 de fecha 22 de mayo de 2003 para Irak. Entonces, entrando con el primer tema a tratar, que tiene que ver con la salvaguarda de la empresa Citgo, filial de PDVSA en los Estados Unidos, quisiera destacar lo siguiente. Por una parte, el aspecto que tiene que ver con la situación actual del juicio de Cristalex contra la República en la Corte del Tercer Circuito de Apelaciones de Delaware. Estamos consignando en la comisión la penúltima actuación que hubo en la misma, que tiene que ver con la ponencia de Cristalex, del demandante, contra la República en fecha 14 del mes de abril de 2019. La República se encuentra en una situación de vulnerabilidad en los alegatos que ahí se presentan. Al respecto, quisiera destacar que en la página número 24 del mismo expresa lo siguiente, y voy a traducir libremente de lo que acá se expone. Le dice Cristalex al juez: aun si fuese apropiado para esta corte el considerar nuevos asuntos sobre estas apelaciones, que no lo son, la pura especulación sobre el futuro de PDVSA bajo el régimen de Guaidó, si es que alguna vez llega al poder, no puede borrar 2 décadas del desprecio de Venezuela por las formalidades corporativas. El reconocimiento del Departamento de Estado de Guaidó como presidente no asegura que se vaya a consolidar en el poder, mucho menos que si él lo hace, es decir, si se consolida en el poder, que él vaya a ser más obediente al imperio de la ley que el régimen que él reemplaza. Hasta ahora no existe ninguna evidencia de cómo gobernará Guaidó. Abro inciso, y quiero destacar esto que voy a leer ahora, que es alegato de Cristalex. Y la única evidencia de cómo él tratará a PDVSA es el completo desprecio de la Asamblea Nacional liderada por Guaidó por las formalidades corporativas al hacer el nombramiento de las juntas directivas de las subsidiarias de PDVSA mediante acto legislativo, en lugar de dejar que esa decisión fuese tomada por la nueva junta de PDVSA nombrada en ese mismo acto. Difícilmente sea esto un símbolo de su independencia del control gubernamental. El caos que rodea a un posible cambio de régimen similarmente
no es evidencia de que se vaya a restaurar el respeto a las leyes corporativas. Al contrario, el alegato de que el régimen de Maduro sigue dominando a PDVSA dentro de Venezuela solamente confirma que las posiciones sobre la teoría del alter ego establecidas por la Corte en su momento fueron correctas. Sin duda alguna, específicamente, el recientemente designado Procurador Especial por José Ignacio Hernández otorgó testimonio de experto apoyando la tesis de Cristalex de alter ego, tal y como más adelante se detalla. Que Guaidó, sin embargo, mantenga el control de las subsidiarias de PDVSA en los Estados Unidos sin apoyarse para ello en el personal de PDVSA y en los activos en Venezuela, tan solo menoscaba la imagen de PDVSA como una compañía autónoma en control de sus operaciones diarias. Fin de la cita como tal. En este mismo escrito, en otras partes dispersas y en otras partes del juicio, también alega esta misma parte que PDVSA, que la Asamblea, que Citgo actualmente estaría persiguiendo vaciar la empresa, y en eso se refieren al tema del crédito de los 1.200 millones. Es decir, alegan que ese crédito que fue tomado un poco, días más, días menos, un mes después de la toma de posesión de esta junta, que el mismo formaría parte de una estrategia de Venezuela para vaciar la empresa. Entonces, con respecto a lo ya leído, pareciera pues que pudiesen existir conflictos de interés, una necesaria investigación y el analizar la actual estructura de cómo se está manejando este juicio en particular y juicios similares en los cuales la tesis del alter ego se está planteando para tomar los activos de la República. Recordemos que la tesis del alter ego, es decir, el otro yo, lo que sostiene en este caso, y así fue sostenido por el abogado Hernández en su momento, que PDVSA o las empresas del Estado son una con el Estado. Es decir, se pretende borrar el velo corporativo, que es la base del capitalismo, es la base del funcionamiento empresarial. En una situación extrema, bueno, entonces una persona que tenga cualquier creencia contra cualquier organismo del Estado en cualquier parte del universo puede ir a perseguir los bienes que están en la otra punta. Esto es exagerando pedagógicamente el asunto. Y esto, lo preocupante es que esto tiene dos maneras de ocurrir. El velo corporativo puede levantarse desde abajo hacia arriba o viceversa, de arriba hacia abajo. Usualmente lo que tenemos en este caso es que se está pidiendo que se levante en este juicio de arriba hacia abajo. Es decir, que como alguien tiene una acreencia no, en este caso no es contra Citgo, cuando alguien tiene una creencia contra la República, pueda ir contra un activo que está vamos a decirlo así, bajo varios subvelos más adelante, aguas abajo. El argumento que está manejando PDVSA, que tiene representación jurídica distinta en ese caso, y que quizá pueda ser lo que eventualmente nos salve, es que está alegándose que PDVSA no formó parte de la expropiación que dio origen a ese juicio. Pero de nuevo, acá lo que uno quisiera destacar es el problema de los conflictos de interés que esto da y cómo esos conflictos de interés dan pie para
que los demandantes contra la República se apoyen en el mismo para obtener pues, lo que ellos están solicitando. Hay una lista de demandantes que ustedes conocen mejor que yo, la Owens Illinois, todos los que tienen el CIADI, el caso de ConocoPhillips, o sea, son demandas millonarias que están yendo exactamente por ese mismo camino y se están apoyando exactamente en la misma tesis. De esa manera no sería posible, sería muy complicado que pudiera Venezuela resguardar los activos. Pareciera conveniente que la Asamblea evalúe, y esta comisión en particular, con el detalle específico, las comunicaciones y compromisos que adquirió el Procurador Especial con Cristalex y con sus abogados antes de ser procurador. Eso es el documento que él, sin duda alguna, no tengo por qué dudar que él mismo los entregaría de su buena fe, y pues, el juez también lo puede ordenar en el caso. Y esto es muy importante porque nos vamos a referir luego a otro caso que se ventiló en una corte de Miami, en el cual existe una clara indicación de que fue un pago por honorarios fijos y que no eran contingentes. Eso en el otro caso. En este caso no tenemos esa certeza, de manera tal que eso es algo que simplemente es sano para esta comisión y para la Asamblea conocer. Pasando al caso del bono PDVSA 2020 como tal, el cual tendría como garantía hasta el 50.1% de las acciones que tiene PDV Holdings sobre Citgo. Quisiera destacar lo siguiente. Primero, la ilegalidad del bono por su carácter de contrato de interés nacional y el requisito constitucional indispensable de aprobación de la Asamblea Nacional para tales contratos de interés nacional. Se ha dicho, y algunas personas han dicho, que la Asamblea Nacional en su momento censuró, dijo, llamó la atención. Eso en buena medida poco importa, vamos a decirlo así. Lo concreto es que la Asamblea Nacional no lo aprobó. Es decir, la ley no dice que la Asamblea Nacional no se queje, no, la ley dice y la Constitución establece que la Asamblea Nacional apruebe. De manera tal que la ilegalidad de ese bono es incontrovertible, y dentro de las sugerencias o los comentarios y de las cosas que uno pudiera esperar de la Asamblea Nacional, o que la misma considere y que considere esta comisión, está la ratificación de la nulidad de tal contrato de prenda. Es decir, que la Asamblea Nacional ratifique en Cámara que ese contrato es inconstitucional. En este caso, quiero llamar la atención sobre algo. Hoy un juicio que radicado y ya cerrado, ya con sentencia firme, en la ciudad de Miami, sobre el cual acá es el juicio de PDVSA US Litigation Trust contra Lujoy Pan Americas, etc. Eso está en la Corte Sur del Distrito de la Florida. Acá está un reporte al cual voy a hacer referencia, que es el reporte para ese juicio, que es distinto al anterior, al de Cristalex, también del mismo abogado, entonces abogado, hoy procurador, José Ignacio Hernández, en el cual, y esto es muy importante, este es un juicio que tiene que ver con derechos litigiosos, fundamentalmente. Ustedes lo conocen mejor que yo porque la Asamblea Nacional de manera expresa indicó la inconstitucionalidad y la ilegalidad de tal contrato de cesión en una sesión hace ya bastantes meses atrás. En este juicio, el de PDVSA US Litigation Trust contra Lujoy Pan Americas y otros, el abogado José Ignacio Hernández, en su carácter de experto, defendió, y se le dio la razón en el mismo, el criterio de contrato de interés nacional para soportar la ilegalidad de un supuesto contrato de cesión de derechos litigiosos a terceros de parte de la República, por cuanto el mismo fue declarado inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional. En ese caso hubo una sentencia reciente
del juez Gales, en el cual él hace comentarios al informe de la juez Otazo Reyes, quien fue la encargada de los criterios de admisibilidad de esa demanda, sobre la vigencia de la doctrina de los actos de Estado. Esta interpretación de la doctrina de los actos de Estado es beneficiosa, es sumamente beneficiosa a los intereses de la República. Y esa interpretación hasta ahora no ha sido utilizada, ni se le ha planteado a la Asamblea Nacional el uso del mismo. Cosa que ya a estas alturas debería haber ocurrido. Valga recalcar, si un contrato de cesión de derechos litigiosos, que es algo abstracto, quién sabe si irá a ocurrir o no, algo contingente, si eso se pudo considerar como de interés nacional por el actual procurador en esa instancia, ¿cómo es que el contrato de prenda de los bonos PDVSA 2020 no es 100.000 veces más de interés nacional? O sea, no es comparable. O sea, si yo digo que aquí cabe algo de agua, bueno, en un tanque del tamaño del Inos cabe muchísima más agua. Esa es la diferencia. Pues este es el caso de los derechos litigiosos, y el tanque del Inos es Citgo. Entonces, ese es el tamaño de la omisión en la cual nos encontraríamos ahorita. También debo recalcar, entre las cosas que a uno le preocupan en este caso, es el reconocimiento de tal bono por parte de quienes, de algunas personas que hoy día son funcionarios de PDVSA o de Citgo, en labores privadas muy recientes. No porque haya incompatibilidad con el trabajo, sino con la posición, con la postura y con el, si se quiere, inclusive con el daño moral que se harían esas personas a sí mismas al cambiar de opinión. Y quiero destacar varias de estas cosas. Es incompatible, o debe ser verificado, por ponerlo en otros términos, si estas personas, si estos ejecutivos recomendaron la compra de esos bonos. Eso debe verificarse. Y si el llevar adelante esa compra de bonos, si el hecho de que sus clientes llevasen adelante esa compra de bonos, suponía una ventaja económica para estas personas, tanto económica como en su reputación. Estamos hablando de personas que tenían cargos directivos en empresas transnacionales de crédito, que no pueden, cuyo principal activo es justamente su reputación. Es decir, una persona que hace 3 años le dijo a sus clientes, compren este bono porque es legal, porque es perfecto, no podría hoy de manera muy ligera cambiar de opinión o venir a decir, no, lo que yo les dije a ustedes que compraran hace 3 años era ilegal. Entonces esas personas tienen incentivos para seguir diciendo, lo que yo dije hace 3 años sigue siendo así. En este sentido, podremos ver declaraciones, por ejemplo, de Alejandro Grisanti, que forma parte de la Junta Ad Hoc de PDVSA, diciendo cosas como estas hace un año atrás. Activos de PDVSA en Citgo podrían ser embargados si el bono PDVSA 2020 no es. Y diversas, infinidad de declaraciones de él, del señor Alejandro Grisanti, como ejecutivo de Barclays Capital al cierre de 2016, es decir, al momento de hacerse el canje del bono. Recordemos que el PDVSA 2020 nace en la final de 2016 porque parecía imposible para el gobierno de Nicolás Maduro enfrentar los pagos que tenía en sí. Recordemos también que el actual presidente de Citgo era ejecutiva de esa misma empresa también. Habría que ver, y es labor natural de una comisión como esta, cuál era su posición dentro de esa empresa de manera específica en lo que tiene que ver con los bonos. Es decir, cuál era la posición, cuál responsabilidad tuvo al respecto, qué declaraciones hizo a lo interno de sus clientes al respecto, qué recomendaciones tuvo y si eso tuvo repercusión en sus remuneraciones, etc. Valga de cualquier manera
traer una cita aparecida en el New York Times, en un artículo firmado por el señor Clifford Klaus, sobre la posición, ya no en Barclays, sino en Medley Global, de la señora Palacios, cuando decía: no veo cómo PDVSA pueda conservar Citgo, porque todo Citgo está comprometido por un lado o el otro con diferentes tipos de prestamistas y acreedores descontentos que están logrando afectar su estabilidad. Asunto que nadie discutiría. Es decir, de esto justamente es que se trata lo que estamos en estos momentos conversando, de buscar las mejores maneras de fortalecer la posibilidad de Venezuela mantener el control de ese activo importante para la recuperación del país. En este sentido, quisiera subrayar la pertinencia de una expresa ratificación del carácter de interés público que tendría esa cesión en prenda de tan importante activo de la República, y también el que se lleve a cabo la solicitud de nulidad del contrato de fideicomiso de esas acciones de PDV Holdings sobre Citgo. Hay un aspecto, ya han mencionado ambos casos, el de Miami y el de Delaware, que tiene que ver con la comunicación que se hizo pública un poco más de un mes después de la carta dirigida por Carlos Baker, embajador de Venezuela ante el gobierno de los Estados Unidos, la cual en las redes sociales ha manifestado el señor procurador que él tuvo injerencia en la elaboración de la misma. Volviendo sobre la correspondencia en la cual entendemos, porque así lo ha expresado a través de las redes sociales, el señor procurador colaboró en la elaboración de la misma, y dirigida por el ciudadano Carlos Vecchio al señor Mauricio Clavier Carone, funcionario de alto rango del Departamento de Estado norteamericano, en el cual solicita, o habría solicitado, la protección, una orden de protección de activos. Quisiera detenerme en esto porque preocupa la manera como esta orden está siendo solicitada. ¿Y por qué? Voy a referirme a un párrafo en particular. No sé qué creo que un párrafo. Okay. Ok. La emisión de tal orden ejecutiva permitiría no solo a la administración Guaidó el enfocarse en una transición política pacífica, resolviendo la compleja emergencia humanitaria, arrancando como se arranca un carro, auxiliando la recuperación económica del país y la rehabilitación de sus instituciones gubernamentales. Pero acá viene, dentro de este mismo párrafo, una frase que es sumamente importante considerar. Pero también preservaría a los ya escasos activos del gobierno de Guaidó al evitar el empleo de los mismos en esfuerzos, en acciones litigiosas, costosas y que consuman tiempo en las cortes de los Estados Unidos. Eso es la opinión de algunos abogados y de quienes se pueden poner a ver esto. Tiene una serie de violaciones constitucionales sobre la soberanía. ¿Por qué? El deber del procurador es tomar todas las acciones necesarias para la preservación patrimonial del Estado. Todas las acciones necesarias. Es decir, no puede el procurador decidir, ni tampoco tercero alguno, decidir el no actuar en función de la defensa del patrimonio del Estado. Está fuera de sus competencias, es una extralimitación de sus competencias. Encima de esto,
se le está entregando esa competencia de salvaguarda no a una Corte de Justicia, lo cual permite nuestra Constitución. Es decir, la Constitución permite que asuntos de Venezuela sean tratados en otras jurisdicciones, mas la Constitución prohíbe taxativamente que asuntos de Venezuela sean decididos por poderes ejecutivos de otros países. En este caso, se le está diciendo al gobierno norteamericano que nosotros estamos cediendo el esfuerzo litigioso, cediendo los derechos de litigio en favor de su intervención como protector de estos activos. Eso no puede hacerlo ningún funcionario del Estado, ni siquiera la propia Asamblea Nacional podría hacerlo de esa manera. O sea, ni puede renunciar, porque más adelante, si lo podemos ver, lo merece todo. ¿Podría leer otra vez ¿Cómo no? Con mucho gusto. el contexto? Sí, voy a leerla completa o al menos hasta ahí y luego. Señor Mauricio Claver Carone, respetuosamente me diría usted y le agradezco por su tiempo y esfuerzos para ayudarnos a recuperar la democracia en Venezuela. A la luz de su reconocimiento de la administración del presidente Guaidó el 23 de enero de 2019 y dado su apoyo continuado para la recuperación de los activos de Venezuela ubicados en los Estados Unidos, respetuosamente sugerimos que el gobierno de los Estados Unidos considere la emisión de una orden ejecutiva para proteger esos activos de cualquier juicio legal o embargo. La emisión de tal orden ejecutiva no solamente permitiría al gobierno de Guaidó el enfocarse en una transición política pacífica, resolviendo así la emergencia humanitaria compleja y haciendo un auxilio de la recuperación económica del país, así como la rehabilitación de sus instituciones gubernamentales, sino que también preservaría a los ya escasos activos del gobierno de Guaidó al evitar el uso de los mismos en costosas, largas y exigentes en tiempo litigios en cortes de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta orden sería aplicada durante un tiempo limitado y permitiría para la administración de Guaidó el llevar a cabo un proceso ordenado de reestructuración de deuda designado para tratar a todos los acreedores de manera justa y manteniendo los derechos contractuales dentro de las necesarias limitaciones que se tiene para el cumplimiento de los mismos. Últimamente, la orden ejecutiva sugerida serviría para el propósito de asegurar la protección de los activos de Citgo, los cuales son claves para nuestro país y cuya pérdida podría perturbar la transición democrática en Venezuela. La orden ejecutiva sería hecha según las líneas de la orden ejecutiva 13303, la cual fue hecha para la reconstrucción ordenada de Irak y la vuelta de la paz y la seguridad en ese país. En ese sentido, el alivio que proporcionaría tal orden que estamos solicitando para Venezuela se limitaría a los embargos, prendas y similares y a otros procesos contra los activos de Venezuela, incluyendo sus divisiones políticas, sus agencias gubernamentales, empresas y cualquier otra entidades controladas por él dentro de los Estados Unidos, pero no representaría una suspensión de los litigios en general. Respetuosamente le agradecemos la consideración para todo lo que acá se ha planteado y agradecemos sus contribuciones invalorables para la reconstrucción de Venezuela, el restablecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad de nuestro país y el desarrollo de instituciones administrativas, políticas y económicas en el país. Ahora que lo hemos leído completo, se pone más de bulto el problema, el grave problema, porque en una parte dice, lo cual además es así, que esta orden
no representa una suspensión de los juicios, es decir, los juicios siguen adelante. Lo que la orden te protege es, vamos a decirlo así, la ejecución final del juicio. O sea, si el juez dice, hay un embargo, el embargo queda en suspensión, pero en algún momento llegará. Es decir, el litigio continúa. Pero si nos vamos a la parte que ha de preocuparnos, que es en la que decimos que no, que le estamos entregando a la administración norteamericana el que nos preserve esto, para nosotros no abocarnos a los litigios, eso simplemente no cuadra. Ya estás 15 líneas más abajo diciendo que los litigios van a continuar y estás pidiendo la orden ejecutiva para evitar gastar, etcétera, e invertir tiempo en los litigios. O sea, ¿cuál de las dos cosas es la que vas a hacer? ¿Vas a litigar o no? Ese es el planteamiento. Sin duda. Ok, entonces ahí el planteamiento es que quizá esta comisión pueda valorar, según le parezca, si que existe una violación por disposición expresa e inconsulta de los derechos de litigio, o sea, el derecho a litigar que tiene nuestro país. Y en esto habría que analizar si se está violando lo dispuesto en el Estatuto de la Transición respecto a las competencias del procurador. Recordemos, como lo dijimos anteriormente, la obligatoriedad de la Procuraduría de tomar todas las acciones necesarias para salvaguardar los intereses de la República, especialmente sus intereses patrimoniales. Sobre la doctrina de los actos de Estado, quisiera llamar la atención a que la misma no ha sido traído a esta asamblea. Esa doctrina establece con carácter retroactivo la protección, la imposibilidad de una corte norteamericana de fallar en contra de asuntos autónomos de un país. Es decir, cuando la Asamblea Nacional de Venezuela declaró que el contrato de cesión de derechos litigiosos en el juicio de Miami, al cual nos hicimos referencia, la juez Otazo Reyes claramente, y para esto voy a leer la ley venezolana y la doctrina de los actos de Estado. La juez Otazo Reyes, basándose en el testimonio del profesor José Ignacio Hernández, encontró que el acuerdo de fideicomiso al que nos hemos referido era nulo bajo la ley venezolana, ya que era un contrato de orden público que no podía ser transferido a terceras partes. Sí. La Corte destaca que la declaración de la Asamblea Nacional de que el acuerdo de fideicomiso es inconstitucional le da credibilidad a la recomendación de la juez Otazo Reyes. Sin duda alguna, si esta Corte fuese a decidir en contrario, estaría decidiendo en contravención directa de una resolución por un soberano extranjero, lo cual es muy seguramente una violación de la doctrina de los actos de Estado. La doctrina de los actos de Estado evita que las cortes puedan tomar una acción donde la justicia buscada o la defensa interpuesta requiera que una corte en los Estados Unidos declare inválido el acto oficial de un soberano extranjero llevado a cabo dentro de su propio territorio. Y hay, bueno, todo un desarrollo del mismo, sobre el cual simplemente destacaría la importancia de esta doctrina, la importancia que la misma hubiese sido traída a la Asamblea Nacional en su momento y que ustedes los diputados hubiesen podido decidir respecto al uso o no de la misma. ¿Okay? Ok.
también quisiera referirme quiero referirme además a las implicaciones de algunas declaraciones recientes de varios funcionarios designados por la Asamblea Nacional. En una declaración, que lamento mucho haberla leído, del economista Ricardo Hausmann, él mismo estableció lo inoficioso de las decisiones de la Asamblea Nacional respecto a Citgo y dijo, palabras más, palabras menos, y en palabras muy duras, que no importaba lo que la Asamblea Nacional decidiera al respecto, ya que eso habría de decidirse en cortes americanas. Bueno, esta expresión del señor Hausmann está reñido con los alegatos nuestros, o sea, es decir, de los venezolanos en el caso de Cristalex, y esa argumentación favorece a la contraparte. Uno puede decir no forma parte del juicio, sí forma parte del juicio, en todo caso es un funcionario de alto nivel del gobierno venezolano, reconocido en los Estados Unidos, que debería, intuye uno, cuidarse mucho de ese tipo de expresiones. Igualmente, quisiera referirme a la explicación dada, ya estamos con esto cerrando, la explicación dada por el Procurador Especial sobre la indisponibilidad de los fondos para otras cosas distintas al pago de intereses. Primero, voy a citar lo que dijo el Procurador en lo que se llamó el informe que dio a conocer, por demás, al menos a la opinión pública bastante escueta. Dijo: el pago de intereses del bono PDVSA 2020 es, en las actuales condiciones, la única opción que permite proteger activos del Estado venezolano y que coloca al gobierno en una mejor posición para la estrategia de renegociación de la deuda pública. Esta puede ser una posición personal de él, es a la Asamblea Nacional a quien corresponde hacer esa calificación de si debo hacer esto o lo otro. Y aquí hay un asunto. Sobre lo que se ha hecho más hincapié es sobre lo automático del proceso de pérdida de sitio. Algo así como que no se pagó hoy y la gente simplemente va y dice: entrégueme las acciones y salgo y las remato. Esa es de manera ligera como se ha descrito el procedimiento. Bueno, lo primero es que si tenemos un mínimo de consideración sobre la posibilidad de que ese contrato sea ilegal, no digamos que, no pido que se me dé la razón, pero que no se me niegue del todo. Bueno, mira, vamos a analizar. Con ese poquito, bastaba para ir a la corte correspondiente en Nueva York a pedir la nulidad de ese contrato de fideicomiso, y eso, consulta que todo abogado nos dirá, eso ya paralizaría, por la legitimidad del planteamiento, la posibilidad de un proceso inmediato de ejecución. De manera tal que decir que eso estaba listo, que si no se pagaba, si no se salía corriendo a pagar, eso se perdía, dista mucho de lo que es la opinión de infinidad de abogados litigantes que dicen: una vez que eso entra en ese proceso, no es mañana que se va a poder llevar esa ejecución. Luego, el doctor Hernández dice lo siguiente en su declaración. Dice: antes de que este bono se emitiera en octubre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que cuestionó la operación de canje que llevó a la emisión del bono 2020 en especial, considerando sus condiciones financieras y la garantía sobre el 50.1% de las acciones de Citgo Holding, empresa de control de Citgo Petroleum Corporation. Repetimos lo que dijimos hace rato: el bono es ilegal porque requiere la aprobación. La pregunta no es si la Asamblea cuestionó, en qué términos la Asamblea lo cuestionó, si estuvo bien o mal cuestionado. Se requería una aprobación que no existió, y al no existir la misma, no se puede argumentar, o no se podría argumentar lo otro. Luego viene con la siguiente aseveración. Dice: sin embargo, lo cierto es que el contrato de emisión del bono sigue siendo válido y vinculante de acuerdo con las leyes de Nueva York, que es el derecho aplicable. Esto significa que, a pesar del cuestionamiento de la Asamblea Nacional, PDVSA debe pagar los intereses del bono antes del 29 de mayo, pues de lo contrario generará un incumplimiento. Este supuesto, como ya lo relatamos anteriormente,
va contra la doctrina de los actos de Estado. El contrato de emisión del bono no es válido por el hecho de que sea vinculante de acuerdo con las leyes de Nueva York. En el contrato se establece cuál es la jurisdicción aplicable y cuál es la ley aplicable. Pero yo no puedo presentarme en Nueva York con un contrato de esclavitud o con un contrato disparatado en el que alguien me vendió 2 riñones suyos. Yo no puedo llevar eso a una corte. Es decir, el hecho de que yo establezca la jurisdicción, es decir, que tengo que llevarlo a una corte en Nueva York y que la ley aplicable sea la de Nueva York, porque también podría haber dicho, bueno, la ley aplicable, la jurisdicción es la de Nueva York, pero la ley aplicable puede ser la de Venezuela o puede ser la de Indonesia, eso es otro tema. Lo cierto es que este supuesto no le podía corresponder y es inapropiado de parte del procurador. Siguiente punto. Sí, ya estamos terminando. Dos preguntas, ciudadano presidente. Ok. El siguiente punto es que no se han tomado las acciones necesarias para solicitar la nulidad del fideicomiso. Es decir, del fideicomiso en el cual se colocaron en prenda esas acciones. Eso debe ser solicitado, debe ser demandado, tomándose antes los pasos previos que sean pertinentes, como entre ellos la ratificación de la inconstitucionalidad de ese bono. Porque el bono es inconstitucional, aunque no sea, o sea, la constitucionalidad del mismo no viene porque lo diga o no la Asamblea. La Asamblea va a ratificar algo que por su mera existencia, por su mera pretendida existencia, ya era inconstitucional. Hay que tener también en cuenta de que seguimos en el mismo riesgo de perder Citgo ante la lluvia de demandas que tenemos en fila. En este sentido, el gobierno norteamericano ha expresado reiteradamente su solidaridad con la nación venezolana. Hemos tenido todas las declaraciones posibles desde el presidente Trump hasta todo el Departamento de Estado y demás funcionarios. Entonces, cabe preguntarse, ¿es posible pensar que el gobierno norteamericano, interesado como ha mostrado estar en el bienestar del pueblo venezolano, interesado como ha mostrado estar en la recuperación de Venezuela, vaya a supeditar sus intereses geopolíticos a pequeños detalles como pueden ser la emisión de esa orden ejecutiva? En lo personal lo dudo. Considero que de tomar la Asamblea Nacional a través de una comisión especial designada a tal efecto, que converse todos los aspectos políticos de manera amplia con los diversos factores en los Estados Unidos, con los partidos que allá hacen vida en Washington, podrá obtenerse esa protección en los mejores términos que se pueden tener. Hemos visto en la prensa en fechas recientes declaraciones, opiniones, etcétera, según las cuales el gobierno norteamericano no estaría dispuesto, etcétera. Como venezolano me permito dudar de ese comportamiento del gobierno norteamericano. Creo que los venezolanos tenemos el derecho a esperar lo mejor de los países que se han comprometido con nosotros y que quizás lo que se requiere es un refrescamiento de la manera como eso se ha ido llevando adelante. Ya para cerrar, y era simplemente lo que inclusive escribí acá a mano, yo no quiero dejar de mencionar la indiferencia que ha habido de parte de Citgo, en particular en la atención de la crisis humanitaria compleja en Venezuela. O sea, yo no puedo entender que cosas como la de los niños del JM de los Ríos no haya habido ahí en Citgo quien llamara al St. Jude Hospital, que buscara las alternativas en Estados Unidos para resolver eso. Hay quien nos dice, eso, bueno, hay que esperar cosas más sofisticadas, que se puede salvar, imagínate cuántos miles de niños no hay en este problema en Venezuela. Está bien, pero esos 30 se están muriendo ahorita, y lo sabemos, y se están muriendo o los 26 que quedan ya se están muriendo en la cara de nosotros. Es irresponsable, es criminal que nadie haya agarrado allá un teléfono para abocarse a eso. Me consta, porque lo he visto, lamentablemente no tengo la posibilidad de traerlo acá, como se le ha dicho a personas que han solicitado el apoyo allá, que no pueden darlo por las sanciones. Que son las sanciones del gobierno norteamericano las que les impiden ayudar a los venezolanos. Eso es mentira.
Eso es mentira. Y eso es algo que yo ya no formo ni siquiera parte de todo el resto de estas cosas, pero algo que quiero destacar. La indiferencia que ha habido con respecto a esto. Que sí, hay muchos diputados acá de la Comisión de Desarrollo Social, etcétera, que los han contactado y lo que han recibido es un portazo, y aquí estamos muy ocupados en otras cosas. Es todo, ciudadanos diputados, gracias. Primero que todo, no hay ningún caso que renuncia ni tácita ni expresamente a la posibilidad de la República del ejercicio de esos recursos. Tú recomiendas también el trámite de la solicitud de la protección vía orden ejecutiva, y luego en tu propia intervención criticas la solicitud que hace el representante del gobierno, el presidente Guaidó. Creo que vistas las cosas como están al día de hoy, lo único que podría proteger los activos de Silvo es la orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. Es muy difícil, vista la cantidad de litigios que hay de por medio, que la República pueda sobrevivir a esa hondanada de litigios producto de la irresponsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, que fue quien endeudó y quien puso en riesgo todos estos recursos de la República fuera del país. El tema del alter ego pareciera ya hoy un tema superado con relación como doctrina dentro de las Cortes de los Estados Unidos. Ya hoy el tema de la tesis del alter ego es asumida por la mayoría de las Cortes, a tal punto que es el criterio con el que se decidió en primera instancia, y esto que se está conociendo en Delaware es una segunda instancia en apelación. Entonces pareciera que el camino del reconocimiento del alter ego pareciera muy predecible lo que pudiera allí ocurrir. La otra cosa que habría que verificar es si con relación al tema de los conflictos de intereses que tú señalabas, mas no indicabas directamente, con relación al procurador y con relación a la presidenta de Silvo, sería interesante averiguar si ellos dos no hicieron expresa mención en su declaración previa a la designación como procurador especial y como presidenta de Silvo de haber tenido la participación en esos juicios, pues de ellos haber hecho mención expresa de que habían participado en esos juicios antes de su designación. Estaría la República en conocimiento de esa situación, y quedaba al libre arbitrio de la República escoger, designarlos o no después de tener esa información. Me permito comentar, para que no se me olviden las cosas, porque tengo problemas de memoria. Ciertamente coincido con usted, señor diputado, de lo importante que es obtener esa orden ejecutiva, sin duda alguna. O sea, no es muy difícil pensar que podamos salvarnos de toda esa andanada de juicios y cosas sin la orden ejecutiva. Por ello, recalco que el comentario era en la forma, y ahí quizás tenemos una diferencia de opinión, y por eso, de nuevo, yo he tenido la oportunidad de leer esto quizás con más tiempo, simplemente comentarlo acá. Acá se indica la intención, o se le menciona que lo que se perseguiría con la orden sería el no invertir tiempo y recursos en los litigios, cuando, como correctamente se señala más abajo, los litigios van a continuar. Es decir, el juicio sigue. Lo que puede es que no te ejecuten. Si pierdes, no te van a... Lo único es una previsión sobre la medida al final. Es decir, le van a decir a quien gana, si perdemos en el proceso, si me permitís escuchar lo que dijo el diputado, sí, pero eso no es lo que logra al menos esa orden ejecutiva. O sea, esa orden ejecutiva no paraliza el proceso sigue, de manera tal que es falaz argumentar que voy a ahorrarme el dinero del litigio. O sea, el dinero de los abogados, ese no te lo vas a ahorrar. O sea, el litigio sigue. Lo que no va a llegar es la ejecución, que es totalmente distinto. O sea, así funcionó en Irak. Así litigos continuaron. Todos continuaron, claro. En Irak el tema... se congelaron los procesos. No, es que... En Irak se congelaron los procesos. Es lo que yo he escuchado, que en Irak se congelaron. No, los juicios como tal. O sea, recordemos que estamos hablando que en los Estados Unidos existe una independencia de poder. Claro era que no había ninguna renuncia de la República al ejercicio del litigio, ni tácita ni expresamente por parte del procurador ni del funcionario que firma la carta. Perdón, voy en dos partes, diputado. O sea, primero, es absolutamente necesario obtener la orden ejecutiva. Segundo,
los juicios, y acá mismo lo dice o sea, no tome mi palabra, tome la propia palabra del procurador y del embajador, o sea, los juicios siguen. ¿Ok? Los juicios siguen. Arriba dijiste, me voy a ahorrar la plata del juicio, o el tiempo del juicio, o el esfuerzo del juicio. Bueno, no, o sea, esas dos cosas no, o es lo uno o es lo otro. O sea, pero si estoy diciendo que el juicio sigue, no puede ser. A ver, para que él hable, para ir cerrando, porque sí. Necesito una reunión a las 2:30, son las 1. Bueno, muchas gracias, presidente. El amigo Jorge Rodríguez, para coincidir con Bombero en varias de las cosas. La primera es, en primer lugar, que hay términos que al menos ponen en duda en tela de juicio algunas actuaciones de los funcionarios nombrados por esta asamblea, lo cual me preocupa, pero que como son términos jurídicos y técnicos, en muchos casos hay que esperar a ver qué es lo que dicen los funcionarios respectivos. Yo pienso, no sé, por la contradicción que usted mismo señala, que el término suspensión no van a ser suspendidos. Probablemente haya otro término adecuado, puede ser congelado. O sea, yo la verdad como ingeniero y menos jurista en términos de la justicia norteamericana, no estaría seguro de la terminología ni los alcances de una orden ejecutiva que entiendo paraliza las acciones. No las suspende, o sea, no las anula, se quedan en suspensión, o sea, se quedan en letargo, hasta que, pero por otro lado, la orden ejecutiva también pone en ventaja al demandado, puesto que puede durar 10 años esa orden ejecutiva, 15 años, 20. Cualquier orden ejecutiva te pone en posición de ventaja ante un juicio, ante la posibilidad de otro juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un ejecutivo que puede durar 10 años, 15 años. Alguien prefiere negociar que esperar 10 años, 5 años, 7 o 8. A mí me gustaría, en todo caso, escuchar la opinión de los funcionarios. Por supuesto que debemos averiguar los detalles o alguna de las cosas que usted ha dicho aquí, pero en principio tampoco podemos, o puedo yo al menos, ¿no? Yo me considero en facultades de poder otorgarle la razón, sino más bien ratificar nuestra confianza en los funcionarios que hemos nombrado. Desde luego que me mueve la idea de que las cosas se aclaren lo suficientemente y le doy las gracias porque estas son cosas que no sabíamos y que de pronto nos ilustran para tomar decisiones, para revisar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en principio yo me inclino a ratificar la confianza en los funcionarios que hemos nombrado y por supuesto la revisión técnica de los términos por usted utilizados. El diputado, diputado Jorge Millán. Rápidamente, el mismo orden de ideas de los diputados Bombero y Stefanelli, agradecido por la información. Creo que lo que nos queda a nosotros es procesarlo, porque no somos expertos jurídicos del sistema judicial americano. Habría que ver las consecuencias y revisar la estrategia. Y por otra parte, yo sí dejo muy claro que la participación en las decisiones de esta comisión con respecto a los temas que atañen a la República y a los funcionarios que ha citado el señor Rodríguez, nunca hemos tenido conocimiento de conflicto de competencia ni de participación en juicio. Yo particularmente lo dejo muy claro y pido que incluso quede en acta. El pasado 29 de julio, un tribunal de Estados Unidos falló a favor de la minera canadiense Crystalex por un monto multimillonario. Si el Estado venezolano no cancela el monto, el tribunal rematará el 50,1% de las acciones de la petrolera Citgo. El día 29 de julio de 2019, la Corte Tercera de Apelaciones de Delaware ha sentenciado en contra de la República de Venezuela.
La Corte de Apelaciones de Delaware ha sentenciado en contra de PDVSA. La Corte de Apelaciones de Delaware ha establecido que la empresa canadiense Crystalex se le debe pagar la cantidad de $1.200 millones más intereses. Todo esto por encima de los $1.400 millones y que de no efectuarse ese pago de manera inmediata, se procederá al remate del 50.1% de las acciones de la empresa petrolera Citgo en los Estados Unidos. Que los intereses de Citgo están bien amenazados en los actuales momentos y yo creo entonces que corresponde a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional abrir una investigación en doble dirección. En primer lugar, lo que en nombre de la República está haciendo el gobierno nacional, el que ejerce la presidencia de la República en los actuales momentos, y por otro lado, los alcances de la decisión que ha tomado la Asamblea en cuanto a la directiva A2, que fue hecha bajo el principio, bajo la motivación que es para asegurar el patrimonio de la nación. La Asamblea Nacional debe debatir el tema, levantar un informe y construir una estrategia para preservar todos los activos que el régimen de Nicolás Maduro o con anterioridad Chávez los pusieron en peligro con acciones ilegales que por la vía de la justicia internacional ponen en peligro nuestros bienes. Como venezolanos obviamente estamos obligados a tratar de salvar esos bienes, a tratar de impedir que Venezuela pierda esos bienes por la irresponsabilidad de unos gobernantes. Y la Asamblea Nacional está obligada entonces a revisar esa situación. En el caso, buscar una estrategia que nos permita preservar los bienes. En el caso del procurador, si este procurador actuó como abogado de Crystalex, hoy debe inhibirse por razones éticas y por razones legales a no participar de ese proceso y darle paso a que otro funcionario pueda trabajar en función de los intereses patrimoniales de Venezuela sin que esto afecte en modo alguno la estrategia final, que es preservar. Nosotros tenemos que defender lo que es nuestro, porque estos son problemas heredados de la usurpación que no ha sabido defender las cosas que son de Venezuela. Como Citgo la quisieron expoliar, utilizaron precisamente colaterales de inversionistas de otras partes del mundo, en este caso de Rusia, pues obviamente la legislación norteamericana, pues eso tiene restricciones, no puede haber un inversionista extranjero en una empresa que es considerada americana, porque eso afecta la seguridad o es un tema de seguridad del Estado. De manera tal de que nosotros, que hemos estado trabajando en función de que Citgo sea una empresa nacional, venezolana, que realmente se puede salvar, incluso ha habido mecanismos de refinanciamiento de la deuda, que fue aprobada recientemente, lo que significa que hay un voto de confianza de los inversionistas extranjeros para el presidente Juan Guaidó. Ahora surge esta demanda que seguramente pues tendrá todo un proceso de apelaciones que irá a llegar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, ahí en ese caso concreto, el presidente Guaidó pues tendrá que adentrarse más en el problema. Las actuaciones del procurador en este caso fueron prácticamente nulas, porque era un juicio realmente adelantado. Ya todos los pasos del juicio se habían dado. Sencillamente se interpusieron algunas oposiciones, etcétera, etcétera, se pidieron prórroga, pero los lapsos para promover las pruebas, para promover los descargos, etcétera, etcétera, se habían vencido. Yo ratifico nuestra confianza en José Ignacio Nacho, para los amigos, Hernández, que es un excelente joven abogado de la República, de los mejores que he conocido. ¿Se va a apelar esta decisión de la Corte? Todas estas decisiones son en la medida que sean apelables, se apelarán. Lo que no estoy seguro si es una decisión firme en este momento. Sí, no podría asegurártelo, pero de haber apelación, con toda seguridad la haremos.